¿Sí me escucha? ¿Por qué usted cree que el ser humano es quien cuenta con el arte como herramienta para pensar y producir lo bello? Exactamente, de hecho le dio como que al origen de esto. Sí, somos seres pensantes y por eso es que nosotros podemos diferenciar entre lo bello y lo que no es bello, entre lo bueno y lo malo. Y eso está muy relacionado, digamos que con la belleza, con la estética, porque hay muchas formas de pensar qué es la belleza o si hay algo como la belleza en sí. Primero, ¿qué es? Y si existe algo que sea bello en sí. Entonces, la tarea de la estética es considerar estos puntos de vista y hacerlos dialogar de una mejor manera posible. ¿Qué es bello? Y aquí vienen unos puntos. Lo bello, o para mí quizá lo bello es aquello que nos impulsa a la vida y que puede unirse o hacerse con el encanto, con la imaginación. Es un tipo de placer positivo. Lo bello es algo que nos impulsa a la vida y que nos une a hacerlo con encanto. Entonces hablamos de un placer positivo. A diferencia de lo sublime es un placer que nace de forma indirecta de nuestras facultades vitales. Esto es más como un placer negativo, porque dice, lo sublime es un placer que nace de forma indirecta gracias a la suspensión de nuestras facultades vitales, suspensión de nuestras facultades vitales. Es un placer negativo, aun cuando siga siendo una forma de placer, porque esto va más relacionado con la belleza exterior. Lo bello va relacionado con la belleza interna, lo sublime relacionado con la belleza exterior. La idea de lo bello ha ido cambiando época con época. Lo que antes consideraban bello para nosotros quizá ahorita ya no lo sea. Lo que nosotros ahora consideramos bello, para otras épocas tal vez ya deje de serlo y sea considerado feo, o sea considerado mundano, o sea considerado eh, irreal tal vez. Entonces, en un plano general también podemos considerar periodos de la belleza, la clásica, la medieval, la moderna, la contemporánea, por lo mismo de que la belleza, el sentido, la idea de bello cambia época con época. Se acuerdan que en historia vimos varias épocas, la clásica, la medieval, la moderna, la contemporánea. Entonces hay cosas bellas en cada una de esas etapas para aquellas personas que lo vivieron. ¿Y cómo se entiende esta belleza? Con lo valorado visualmente.
¿Por qué visualmente? De momento, y hablemos de una belleza ya exterior. Nosotros actualmente siempre vemos a una persona, mujeres a un chico, hombres a una chica. ¿Qué es lo que capta la atención de los sentidos en un primer momento? Quizás su forma de vestir, su apariencia física, sus características. Utilizando el sentido del oído, si los escuchamos hablar, su voz. Ujú. Entonces, en primer momento, se puede también clasificar a lo bello como todo lo valorado visualmente, en primer momento. Porque también nos dice que el ser humano tiene la capacidad o de utilizar, de contar con el arte como herramienta. Vamos aquí al lenguaje visual. Primero dijimos dos cosas, lo que es y en dónde es, en dónde está, de dónde viene. El paisaje, hay muchos artistas que expresan belleza a través de pintura. Hay muchas otras que no lo son tanto y que le llaman tal vez arte abstracto, ¿no? Y cada quien a ese arte abstracto le va a dar el sentido de belleza, le va a dar la interpretación que sus sentidos o su cognición o su imaginación le permita. En un arte abstracto yo puedo ver un pájaro cuando ustedes pueden estar viendo un árbol. E incluso aquí también entraríamos a otros temas porque hay obras o libros que nos dicen que el arte abstracto lo percibimos desde un cúmulo de sensaciones o emociones de lo que estemos viviendo o de lo que estemos requiriendo en ese momento. Entonces también podemos percibir a la belleza desde una pintura, al arte. ¿Qué es? ¿En dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde se sitúa? Entonces, repito, el concepto también de estética o de bello ha ido cambiando época tras época. Existe la estética clásica. La idea de belleza de la antigua Grecia, por ejemplo, y de los romanos, es el fundamento de las nociones futuras. Por ejemplo, para ellos, lo bello, lo bueno y lo verdadero era una sola cosa, y su belleza tenía que ver con la armonía, con la mesura, con la justicia y con la adecuación de una época ideal. Para ellos, la estética era eso. Hablemos de la estética medieval. En esta época, el concepto de belleza tenía que ver con los valores fundamentales cristianos. ¿Ven cómo se iba cambiando? En la antigua Grecia, en la época clásica, hablaban de que lo bello tenía que ver con la armonía, con la justicia y con la adecuación de una época ideal. En la época medieval o Edad Media, el concepto de belleza tenía que ver con los valores fundamentales de la cristiandad, de la fe en Dios, del sacrificio, la pasión y la pureza. O sea, aquí tenía que ver más con lo moral que con las apariencias. En la época moderna, estética moderna. Aquí las ideas de belleza se atribuían a lo planificado, a lo estructurado,
a lo simétrico, a lo armónico, a lo bien determinado, a lo bien definido. Se pensaba que la belleza a partir de la perfección y el orden era aquello no desproporcionado. Para ellos, la estética moderna, en la época moderna, la belleza se atribuía a lo bien determinado, a lo proporcionado, a lo simétrico, lo planificado. Y bueno, la estética en la edad contemporánea, las ideas de belleza vienen muy relacionadas con la realidad, con la cultura, con el arte abstracto. Aquí ya surge el arte abstracto, con el sentido de las cosas. Entonces, para finalizar ya este tema, ¿qué cualidades actualmente debo de tomar en cuenta o son elementos, mejor dicho? Hay algunas cualidades que son elementos que hacen que un objeto o un ser o una obra sea bello. Primero, cualidades sensoriales. Hacen a un objeto agradable a través de los sentidos, por ejemplo, su textura, sus colores, su brillo, su timbre, todo lo que se pueda percibir a través de los sentidos son cualidades sensoriales. Por ejemplo, algo bello, las notas de una melodía musical. Cualidades formales. Estas tienen que ver con el modo en que un objeto, un ser, un ente, combinan sus elementos que lo componen. Por ejemplo, la combinación de palabras que hacen un poema. Son cualidades formales que también producen belleza, producen placer. Cualidades virtuales se refieren al contenido existencial o vivencial de un ser, de un objeto. ¿Ok? Estas, por ejemplo, estas ideas, estas vitales, cualidades vitales, repito, se refieren al contenido existencial o vivencial de un objeto. Esto es, a las ideas que evoca, a los sentimientos que transmite, a las vivencias que comparte. Esto ya viene siendo una belleza interna. ¿Cómo piensa? ¿Qué sentimientos tiene? ¿Qué emociones transmite? Entonces hay diferentes tipos tal vez de belleza o cualidades de percibir belleza. Una, la que se eh, percibe a través de los sentidos. La música, por ejemplo, una obra de arte, por ejemplo. Cualidades formales. Son aquellas que tienen por objeto combinar elementos que lo compongan, poemas, por ejemplo, letras de canciones. Cualidades vitales. Belleza interna. ¿Cómo piensas? ¿Qué sentimientos tienes? ¿Qué emociones transmites? Bueno, de estética, ¿con qué rama comenzamos? ¿Con la cosmología o la epistemología? ¿O no hemos comenzado por esas? ¿Nos faltan esas dos? A ver, por ahí auxílienme, de favor.
Ok, vamos entonces con la cosmología. ¿Hasta aquí alguna duda, compañero? ¿Algo que quieran aportar? Compañera. Ok, espero les vaya gustando la materia. Es muy interesante. Escribimos un poco la cosmología. Es la ciencia que estudia la composición, coma, evolución y propiedades del universo. Con el fin de entender su origen y evolución. Esta palabra, bueno, esto ya no lo escriban, esta palabra también deriva del griego cosmo con K, que significa cosmos, orden, y que a su vez indica estudio. Entonces también, al igual que diferentes ramas, la cosmología ha sido tema de estudio y de observación en diferentes épocas. Por ejemplo, cuando los hombres de las civilizaciones antiguas buscaban respuestas a diversos temas que influían en sus actividades diarias, por ejemplo, el movimiento de la luna, las estrellas, los eclipses, el sol, entre otros, desde ese momento deviene ya el estudio cosmológico. Y esto ha seguido hasta nuestros días, hasta la cosmología moderna, que también estudia los fenómenos que presenta el universo, pero ya auxiliándose de otro tipo de herramientas, de mecanismos. ¿Ok? Entonces, desde las épocas muy remotas, las antiguas civilizaciones, ya sean europeas, ya sean americanas, porque recuerden cada quien en diferente espacio, lugar y momento, pero cada quien tenía sus creencias, sus civilizaciones, su organización social, todo, empezaban a estudiar. ¿Cómo entonces es que, por ejemplo, los mayas hacían sus estudios cosmológicos y hasta la fecha son todo un enigma? ¿Por qué? Porque muchos fueron muy certeros, incluso predijeron muchas cosas y no contaban con un telescopio, no contaban ahora con cohetes, con naves, con satélites, bueno, espaciales. Entonces, ¿cómo lo hacían ellos? Solo observaban, solo era a través de la observación. Hasta antes de esto pensaban, por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo. Es decir, tenían un modelo geocéntrico. Y esto se mantuvo así por más de 2000 años. Esos fueron uno de los primeros modelos cosmológicos y eso ya fue moderno. Y finalmente este ya se reemplaza a finales del siglo XVII, inicios del XVIII, por un modelo heliocéntrico.
es decir, que los planetas tenían órbitas elípticas y que giraban alrededor del Sol, incluso nuestro planeta. Entonces, si esto es la cosmología filosófica, es bueno, ¿qué tiene que ver la cosmología con la filosofía? Mucho, porque la cosmología filosófica es la que trata de comprender el universo desde diversos aspectos filosóficos, incluidos metafísicos y teológicos. Entonces se puede decir que la cosmología filosófica es la rama que surge de las diversas visiones del universo y su origen, y que en su momento fueron planteados por filósofos griegos. En primer momento la cosmología filosófica tomó modelos del cosmos, primero por pueblos babilónicos, después por pueblos egipcios, junto con conocimientos ya filosóficos adquiridos por otros filósofos, es que se empiezan a describir las leyes generales que rigen el mundo físico. Entonces, el propósito de la cosmología es entender, nada más escribimos, por favor, el propósito de la cosmología filosófica es entender y explicar de manera racional lo que ocurre con la naturaleza. Punto. Entonces, repito, ¿cómo es que lo hacían las antiguas civilizaciones? Estas solo se ocupaban de estudiar y observar sobre todo, para posteriormente comprender cuáles son y de qué están compuestas las propiedades físicas en primer momento del universo. ¿Cómo se originó? ¿Cuál es su densidad? ¿Cómo se distribuyen las galaxias? Porque incluso ellos dejaron dibujos de galaxias, dejaron dibujos de constelaciones. Y ahora aquí la pregunta, ¿hasta dónde puede el ser humano evolucionar todas estas ideas? ¿Y a dónde llegará? Entonces, la importancia de la cosmología radica en la posibilidad de establecer teorías que describan científicamente las propiedades del universo a través de la descripción matemática y comprensión física. Eso fue desde el inicio también. Los mayas eran excelentes matemáticos. Los egipcios, unas pirámides exactas. ¿Cómo saben en dónde está la punta de la pirámide?
ahí se va a meter el sol o por ahí va a salir. Ya tenían todo esto comprendido, las estaciones del año, el movimiento del sol, lo que se tardaba en dar una vuelta a la Tierra en el sol. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué tiempo se pasaron observando? ¿Y qué fueron lo que observaron como para determinar, para hacer su calendario azteca? ¿O eran de verdad muy observadores? ¿O eran muy sabios? Porque nosotros de verdad nada más, ¿no? Y con tecnología y con satélites espaciales y con muchas cosas, el hombre aún sigue ignorando demasiadas cosas y lo único que sabe es confirmar lo que las antiguas civilizaciones ya sabían. ¿Y cómo lo supieron? ¿Ustedes qué explicación le darían a eso? ¿Cómo creen que los egipcios o los mayas o las civilizaciones antiguas pudieran haber sido tan exactas en ciertas cuestiones cosmológicas? ¿Ustedes por qué creen? Exactamente, no hemos avanzado mucho y eso que, pues actualmente contamos con más recursos, se podría ser tecnológicos. Y repito, los mayas fueron de los primeros pueblos mesoamericanos que observaron, estudiaron e hicieron cálculos exactos de los movimientos de la luna, del sol, las estrellas. Es más, ellos concebían la idea de que el cosmos estaba dividido en tres niveles. El nivel superior estaba compuesto por una bóveda celeste y que este era el lugar donde tenían los principales fenómenos astronómicos. En el nivel intermedio, según ellos, ¿sí? No, sí, exacto. Igual estuviéramos más avanzados, como bien dice el compañero, que no hubiesen llegado aquí los españoles. De cierta manera, yo creo que estuviésemos más avanzados que otros lugares. Pero pues no fue así porque nos quisieron someter y en pocas palabras nos destruyeron todo y destruyeron a todos, a los sabios, a los representantes. Y pues nos quedamos sin nada y nos quedamos con lo que ellos solamente quisieron darnos y de por sí ellos ya estaban un poco más atrasados porque en muchas cosas ellos ignoraban que aquí en las civilizaciones eh, americanas ya conocían o eran más precisos y más exactos, pues imagínense si nada más nos dieron lo poco que ellos tenían. Entonces, pues sí, se viene un sinfín de temas en este tipo de pláticas, pero regresando al tema, los mayas fueron los más exactos, se podría decir, las primeras civilizaciones más exactas en estudiar y en comprender el cosmos.
Entonces decimos, ellos dividían el cosmos en tres niveles. En uno que estaba una bóveda celeste, en el cual ocurrían los primeros fenómenos astronómicos. En el segundo nivel estaban los hombres con sus actividades cotidianas y en el nivel inferior se ubicaba el inframundo, el Shilvalva. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Y esto se consideraba tenebroso. Ah, ok. Bueno, entonces ellos empezaron, lo que ahora nos dicen, el cielo, la tierra y el infierno, que puede decir yo, son términos europeos, españoles. Aquí los mayas eran tres niveles. El superior que era el celeste, el intermedio, donde nos encontramos los hombres con nuestras actividades cotidianas, y el tercer nivel que era el inframundo. Ellos le denominaban Xibalba, al que consideraban tenebroso. Por algo también ellos lo consideraban así. Y de ahí viene ya la cosmología andina, cosmología también inca, podemos hablar de diferentes, siempre dependiendo el lugar, la época. ¿Alguien quisiera hacer otra aportación, compañera? Compañero. Pues sí, se dicen muchas cosas, porque aquí la pregunta es cómo es que ellos podían ser tan exactos. Incluso hay documentales en donde lo más, se puede decir que lo más comentado o acertado es que venía gente de otro, no sé si universo, pero de otro lugar. Seres. Incluso hay unos portones en algunas estructuras antiguas. Sí, adelante. Así es. Sí, sí, así es. Entonces había una conexión. E incluso ya se podían conectar sin que ellos lo supieran o sin descubrirse por estos seres. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, porque de eso no. Sí. Ujú. Creo que se cortó, compañero, ya no se escuchó. Sí, sí se cortó. Sí, sí, en efecto. Pues no, no sabemos qué pudo haber pasado de haber seguido como
iban, ¿no? Las civilizaciones, si en ese tiempo hicieron lo que hicieron y nosotros hemos avanzado muy poco, casi nada. En conocimiento al menos cosmológico y como en muchos otros seguimos casi igual. No hemos hecho aportaciones. ¿Quién nos aportó el cero? Los mayas, las numeraciones, los antiguos, árabes, fenicios, el papel. ¿Quién hizo todas esas aportaciones que nos han ido ahorita? Al final de cuentas que siguen siendo nuestra esencia, nuestro fundamento. Todas esas civilizaciones, ¿qué aportaciones hemos hecho nosotros ahorita? Hablando, no sé, desde la época moderna y contemporánea. Bueno, me parece que se va a cortar la sesión, entonces ya nada más regresamos para comentar para cerrar este tema y la próxima semana continuaremos con los que faltan. Entonces, compañero, si me hacen favor nada más volverse a conectar ya para cerrar este tema, de favor. Gracias.